Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del HMC Conexión Vital. El día de hoy tenemos un tema muy interesante por tratar debido a que hay muchas variantes, muchas formas de abordarlo, y vamos a hablar sobre lo que es el reemplazo articular o la prótesis de cadera y rodilla. Pero antes de llegar a eso, le voy a presentar a mi compañero, el doctor Carlos Santiago Pastelín, médico internista con su especialidad en reumatología. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. Cuénteme, doctor, en su experiencia, estos pacientes que generalmente terminan en reemplazo articular, ¿tienen el antecedente de que se les ha brindado muchas otras terapias? Desde su punto de vista, ¿qué terapias considera usted que siempre son necesarias para evaluar en estos pacientes y poderles brindar una atención sin llegar al reemplazo? Bueno, si me permites, voy a hacer un pequeño recorrido de cómo se produce la artrosis en estos casos de cadera y de rodilla. Y la principal fuente de riesgo para artrosis, ya sea de cadera o de rodilla, es el sobrepeso. Pacientes que no han cuidado del sobrepeso evidentemente tienen una condición física no adecuada y que, pasa el tiempo y aparte estos pacientes pueden estar haciendo algún trabajo también que incluya mucha fuerza sobre el tronco y entonces o caminar grandes distancias en zonas agrestes, subidas, bajadas, subir y bajar escaleras cargando cosas pesadas. Todo eso, si no está condicionado el cuerpo, entonces nos condiciona pues el riesgo de que como el tren muscular no es adecuado, las articulaciones sufran de manera directa y ahí nos viene iniciando el desgaste y posteriormente pues empiezan con dolores. Y los dolores inicialmente son básicamente por contracturas musculares, porque sus músculos no pueden detener adecuadamente el peso que están soportando. Y posteriormente la rodilla o la cadera empiezan con el desgaste articular. Se empiezan con la hipertrofia de los tejidos periarticulares, como los tendones. En la cadera, pues el labrum, ¿verdad? Que tenemos engrosado, un engrosamiento. Y obviamente cuando ya no soportan, empieza a sufrir los condrocitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El cartílago, perdón. Y entonces ahí es cuando ya empieza el desgaste de manera inevitable. Y eso sucede tanto en rodilla como en cadera. Las principales medidas que se toman desde que se diagnostica un paciente con artrosis de cadera o de rodilla es, señor, tiene usted que bajar de peso. Se le calcula el peso y se le indica cuánto peso va a bajar, pero no siempre es tan fácil. Es muy fácil subir de peso, muy difícil bajar y la gente se desespera. Aparte, pues cuando ya tenemos una situación, ¿verdad?, de que la persona ya tiene dolor, independientemente de que baje o no baje de peso, hay que manejarle el dolor. ¿Cómo manejamos el dolor? Fortaleciendo el tren motriz, fortaleciendo los músculos abdominales, fortaleciendo los músculos de la cadera y en el caso de la rodilla, pues fortaleciendo los músculos de la pierna, básicamente el cuádriceps, ¿verdad? Una vez que eso fracasa, entonces ya viene la siguiente etapa que ya es los antiinflamatorios. Pueden ser antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a darle una pausa antes de llegar al tratamiento medicamentoso. Y quiero hacer mucho énfasis en lo que acaba de decir el doctor y que verdaderamente ese es el camino a seguir. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros pacientes que llegan con sospecha de desgaste, con dolores articulares, es a dónde estamos con su alimentación y a dónde estamos con su peso. Eso es vital. ¿A qué se dedica el paciente? ¿En qué trabaja? ¿Cómo es su actividad diaria? ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos un enfoque completo, total al paciente,
de quién es el paciente, cómo es el paciente, o sea, personalizar la atención de nuestros pacientes es vital. Y siempre vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Basados en esto, lo primero es cómo está el peso del paciente. Después de ahí lo evaluamos, lo mandamos a nutrición, lo mandamos a rehabilitación con terapeutas físicos, porque como bien dijo el doctor, lo primero que da es dolor, es contractura, es cicatriz de las articulaciones por el sobrepeso. Entonces nos enfocamos mucho en el tratamiento antes de llegar a los medicamentos. Así es. Porque el tema de los medicamentos es que tenemos en auge muchísimos medicamentos y las empresas farmacéuticas nos quieren meter cada vez más medicamentos. Pero ojo, el tratamiento medicamentoso de los desgastes articulares y de la artrosis son personalizados porque no hay un gol estándar en esto. No es que a todo paciente se le pone esto y reacciona bien, a todo paciente se le hace esto y le va bien. Y para eso es que el tratamiento lo tenemos que enfocar en quién es nuestro paciente, qué padece, qué antecedentes tiene, cuál es su actividad diaria y qué pensamos nosotros que le va a caer mejor. Como analgésicos, doctor, ¿usted los aborda inmediatamente con analgésicos COX-2 o los aborda con medicamentos más suaves inicialmente? Bueno, aquí también tenemos que personalizar el tratamiento de cada paciente. No todos pueden iniciar con COX-2 o no todos pueden iniciar con AINES de COX-1 como diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno. Muchas veces hay que preguntar al paciente porque los pacientes con artrosis de cadera o de rodilla, si no son artrosis por uso o un uso indiscriminado en el trabajo, por ejemplo, albañiles, por ejemplo, deportistas, si no son ese tipo de pacientes, lo más seguro es que sean pacientes con sobrepeso, ya con una obesidad importante o a veces no tan importante, pero estos pacientes tienen comorbilidades, o sea, tienen hipertensión, tienen diabetes y muchos de ellos tienen gastritis. Entonces hay que identificar esas comorbilidades para saber qué medicamento hay que iniciar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que viene y tiene diabetes, necesitamos saber en qué condición está el riñón. Porque si iniciamos de manera indiscriminada un medicamento, cualquiera de los AINES, podemos hacer que se deteriore la función renal. Y más aún, y esto lo comento para los pacientes específicamente, porque muchas veces el paciente se automedica por el dolor. Muy común. Y entonces hemos tenido casos en los que llegan pacientes tomando hasta 5 tabletas de diclofenaco al día porque no se les quita el dolor. Eso es una cantidad muy importante. Y cuando les hacemos una prueba para determinar su función renal, ya tienen una función renal deteriorada. Entonces hay que platicar con el paciente, ¿verdad? Si el paciente tiene gastritis, obviamente no vamos a utilizar diclofenaco, ibuprofeno, sino nos vamos a ir a una molécula que respete mucho el estómago y entonces ya iniciamos el COX-2. De acuerdo. Entonces, en eso tenemos que ir de acuerdo. diferenciando. Sí, es muy importante lo que usted comenta, doctor, de la automedicación. Lamentablemente la automedicación y la polifarmacia son dos temas que van de la mano. La automedicación es la decisión que toma el paciente de porque mi vecina toma tal medicamento, yo lo voy a tomar también. Y la polifarmacia es que van donde un colega, van donde otro, van donde y agarran 15 medicamentos y deciden tomar 8. Entonces, verdaderamente sí, la mayoría de casos que me llegan a mí son polimedicados. Y no solo son polimedicados, sino que los toman mal. Entonces le echan la culpa al medicamento o al otro colega. Y cuando uno indaga, se da cuenta que no lo tomó en el tiempo que era está tomando un medicamento que verdaderamente a él como persona, por su patología, no le está haciendo nada. Entonces es importante siempre converse con su médico, que lo valoren, que lo analicen y verdaderamente no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Como bien dice el doctor, los analgésicos, tenemos una gran gama de analgésicos, pero no todos los pacientes responden de la misma manera ni los toleran igual desde el punto de vista gastroentérico. Hay pacientes que con una acetaminofén, un paracetamol,
ya tiene gastritis. Y hay Así quien es. se mete 150 miligramos de diclofenaco al día y anda como que nada. Entonces, muy importante, no se automediquen, busquen consejo, busquen ayuda, no le hagan caso al vecino y siempre busquen quien los oriente. Doctor, vamos a hablar le quería hacer una pregunta de un tema que está muy en auge hoy por hoy, y es el ácido hialurónico y la proloterapia. Para los que no saben, proloterapia son todas estas terapias biológicas que ahora están muy de moda, de inyectar intraarticular, más que todo en rodilla, que es la zona más fácil, pero también hay en hombro, en cadera. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante, doctor, porque pensaríamos que para el 2024 la literatura nos iba a tener completamente claros hacia dónde vamos con el ácido hialurónico, hacia dónde vamos con los esteroides infiltrados, hacia dónde vamos con la proloterapia, y verdaderamente seguimos a oscuras. Bueno, desafortunadamente no tenemos una terapia que sea 100%, ni siquiera se acerca al 50% segura. Exacto. Tenemos muchos medicamentos que se han ido iniciando desde pastillas de Persea gratísima, ¿qué es eso? Y también tenemos pues lo del cartílago tiburón, que viene un liofilizado, que es la glucosamina más condroitin sulfato. Correcto. Y ahora le han agregado hasta COX-2 les agregan. Sí, les agregan COX-2, pero también les agregan derivados de cartílagos, colágeno, y entonces siempre agregándole más se piensa que va a ser mejor. Que es mejor, claro. El problema es, y se lo digo también, es que una rodilla que ya está gastada, que ya tiene una artrosis avanzada, no va a mejorar, aunque le pongan agua bendita dentro de la rodilla. Eso les quiero decir. Por eso lo más importante es la prevención. Sin embargo, hay medidas que pueden mejorar el dolor y mejorar el estado general del paciente. En estos casos, pues, lo que se hace con la glucosamina y al momento de darla es para mejorar en algún momento el dolor del paciente, potenciando el efecto del diclofenaco. Pero si, por ejemplo, metemos otros medicamentos, pueden funcionar para tendones, pero no funcionan dentro de la articulación. No está probado que funcionen dentro de la articulación como la glucosamina. La otra cosa es la viscosuplementación que habíamos platicado. Sí. La viscosuplementación también está hecha para mejorar un poco la lubricación, sustituir un poco el líquido sinovial que tenemos, y lo que hace es mejorar el estado de la rodilla, pero no la cura. O sea, lo que nosotros queremos que el paciente esté consciente es que esa rodilla, si ya está dañada, no se va a curar. ¿Y qué es lo que puede esperar el paciente del tratamiento en conjunto, verdad? Medidas físicas, medidas farmacológicas. Puede esperar que su rodilla no se siga deteriorando. Ese es el objetivo inicial. Cuando un paciente con artrosis viene con nosotros, tiene que quedarle claro que lo caído, caído. La rodilla, si está mal, o la cadera, si está mal, no va a mejorar. No hay manera. Se han hecho pruebas con células madres, se les inyecta plasma enriquecido, y todo eso no va a mejorar la rodilla. Va a detener en algún momento la progresión, pero tiene que ir acompañado de pérdida de peso y fortalecimiento de los músculos periarticulares. De acuerdo. Muchas perlas de conocimiento en lo que usted acaba de comentar, doctor. Y sí, verdaderamente hoy por hoy, digamos, y esto es algo que quiero hacer mucho énfasis, todos estos medicamentos, la glucosamina, la condroitina, los derivados del aguacate, el colágeno, todos caben dentro de un acápite de medicamentos que se llaman los ISADOAs. Así es. Y tienen una característica que se llaman slow action drugs. ¿Qué significa esto? Que son drogas que van a actuar de manera muy lenta. O sea, y ese es el tema, el paciente viene y lleva 3 semanas con glucosamina, condroitina, colágeno, derivados del aguacate, y te dicen, doctor, yo no siento efecto. Entonces nunca le explicaron bien qué era esto. Así es. Entonces siempre hay que ser realistas con nuestros pacientes. Ok, muy cierto lo que dice usted, vienen con un desgaste articular que se divide en 4 estadios, la clasificación más conocida,
La 1 es incipiente y la 4 ya es una artrosis establecida con desgaste severo. Y ya te vienen con una artrosis grado 3, grado 4 a querer salvaguardar ese cartílago. Y verdaderamente no funciona así. La viscosuplementación, sí, es una maravilla bien indicada cuando el paciente está empezando con molestias. Pero si vamos a viscosuplementar un paciente con un desgaste articular severo, no le estamos haciendo nada. Y el problema es que muchas veces se lo venden al paciente como que esta es la panacea, que esta es la solución. Y vienen después de 3, 4 meses, después de 3 a 20, 15 inyecciones que le han puesto, tanto de células madre como de células pluripotenciales, como de plasma rico en plaquetas, y verdaderamente no funcionó. Y es que no va a funcionar, porque como usted lo dice, doctor, o sea, una vez que está dañado, está dañado. Entonces hay que ser muy realistas y muy honestos con los pacientes. Y el paciente tiene que entender que vamos a tratar de detener el proceso, pero no vamos a recuperar lo perdido, ¿ok? La única forma, y es que es algo que está muy de moda hoy por hoy, es que artroscópicamente, por medio de artroscopía, hay ciertos tipos de desgaste articular que se pueden tratar, pero los enumeramos con una mano. Y son desgastes que son localizados, focales en zonas de descarga, y que mediante resonancia magnética y artroscópicamente, cuando lo vemos, está muy bien localizada y es perfecto el desgaste. Entonces venimos y hacemos terapias de injerto contra el autólogo, se le puede poner varios materiales ortobiológicos y regenera, pero estamos hablando de que esto es muy específico, en casos muy bien documentados. Entonces, la artroscopía para regenerar cartílago, para inyección de ortobiológicos, para transporte condral, tampoco es la solución para el 99% de nuestros pacientes. Así es. Es muy importante también saber que muchas veces los pacientes vienen con dolores en la cadera que definitivamente no se deben a la articulación. Se deben más a los tejidos blandos. Por ejemplo, a nivel de la cadera, los dolores más frecuentes son contracturas musculares y también desequilibrio del tren motriz, ¿verdad? Una deficiencia de fuerza de los glúteos con alteración de la fuerza de los cuádriceps, y de repente tenemos una contractura muscular, probablemente, no sé, del músculo piriforme, y tenemos un dolor de cadera que mal localizado se puede hacer un diagnóstico inadecuado de artrosis de cadera, pero también tenemos las bursitis. Y en la cadera está la bursa trocantérica, y también hay una estructura que mucha gente no la valora adecuadamente, que es la banda iliotibial. Y entonces esas dos estructuras son las que más frecuentemente se confunden con dolor de cadera. Y si ya tiene la cadera desgastada y el dolor no se le quita, entonces se lo achacamos. Ya se lo achacamos, y ya en un momento dado se vuelve candidato a un reemplazo de cadera. Eso que dice usted, doctor, es muy, muy cierto. Y verdaderamente caemos al mismo tema de que los tratamientos son individualizados, hechos por profesionales y evaluando al paciente, porque como dicen, no todo lo que brilla es oro. Así es. Sí, es cierto, el paciente te puede tener un desgaste y lo vemos en la radiografía, pero resulta ser que no es eso lo que lo molesta, y tiene una bursitis trocantérica, o tiene un síndrome de glúteo profundo, o sea, tiene un síndrome de banda iliotibial. O sea, los aductores también. O tiene una pubalgia. Sí, una pubalgia. Entonces tenemos una amplia gama de patologías que nos pueden mascarar el desgaste articular, y como dice usted, de buenas a primera vemos un desgaste y ya se lo achacamos y ya vamos con toda la vanguardia de medicamentos. Entonces es importante personalizar los tratamientos, visite profesionales, visite médicos que estén capacitados para que sus evaluaciones sean certeras, y después no vaya después ya muy tarde a buscar otros profesionales después de 4 o 5 y resulta ser que está polimedicada con polifarmacia, múltiples tratamientos, algunos invasivos, y resulta que usted lo que tenía era una bursitis y la llenaron de medicamentos. Así es. Sucede lo mismo en la rodilla, ¿verdad? Resulta que en la rodilla pues tenemos diferentes tipos de bursas, y también tenemos diferentes tipos de tendones.
De tal manera que la banda iliotibial viene desde arriba, desde la cresta ilíaca, pasa y se clava o se inserta más bien en el trocánter mayor, ¿verdad? Y después se va en línea recta hasta la rodilla. De tal manera que incluso la banda iliotibial va también a dar molestia a nivel de la rodilla, y también hay otro tipo de bursas, como la bursa anserina, ¿verdad? Y todas esas situaciones de alteraciones de músculos a nivel gemelar y todo esto. Excelente. ¿Y qué pasa cuando todo esto falla? Y esto vamos a tocar como ya tema final. ¿Qué pasa cuando ya nuestras terapias nos fallaron? Que ya intentamos, llevamos 3, 6 meses, un año incluso, y pues no da más. Entonces hay que tener también la ciencia y el conocimiento y la entereza de decir, ¿sabe qué? No puedo seguir brindándole una atención conservadora, y hay que hablar muy bien con el paciente y decirle, vamos a un reemplazo articular. Que el reemplazo articular, sí, hay mucho miedo, la población me pregunta muy seguido, y estos son parte de los mitos que se manejan en la cultura moderna, y es, doctor, a mí me dijeron que no voy a volver a caminar, doctor, a mí me dijeron que puedo perder la pierna, y ahí vienen los mitos. Yo les quiero decir que el reemplazo articular, hoy por hoy, es el procedimiento ortopédico más realizado a nivel mundial. Se estima que para el 2030 alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial van a tener un reemplazo articular. O sea, es muchísima la tasa. Evidentemente, esto conlleva a mayor tasa de reemplazos articulares primarios, mayor tasa de revisiones a largo plazo, y eso estamos muy conscientes. Pero el reemplazo articular primario es el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes cuando ya agotamos todas nuestras medidas. ¿Ok? Es seguro, es un procedimiento seguro, es un procedimiento que al día siguiente de la cirugía el paciente está caminando. Entonces vamos a desmitificar esto de que dicen de que tienen que irse 6 semanas a la casa acostado. Es mentira. El paciente con reemplazo articular realizado por un profesional capacitado que esté preparado en reemplazo articular, al día siguiente te pone de pie a caminar. Entonces eso es un mito, eso no es verdad. Verdaderamente mucha tela que cortar, mucho que abarcar en un tema tan amplio como es el desgaste articular, los tratamientos, las medidas y por último el reemplazo como última medida salvatoria de estos pacientes. Verdaderamente los queremos invitar a que si ya sienten que llegaron a un tope en cuanto a su medicación, en cuanto al malestar que tienen, y sienten que es hora de realizar ese paso con un profesional que esté preparado para abordarlos adecuadamente, los invitamos a que nos visiten. Tenemos un equipo multidisciplinario, doctor Santiago, doctor Aguirre, en el Hospital Honduras Medical Center. Estamos dispuestos a tomarnos el tiempo con usted, a valorarlo, a escucharlo y a darle la mejor orientación posible, siempre en su propio beneficio. Doctor Santiago. Finalmente, de lo que se trata es que sean abordados desde el principio por un profesional adecuadamente capacitado y obviamente trabajando en equipo en el hospital. Contamos con la tecnología suficiente como para darles una adecuada atención.